Y ahora con un fuerte aplauso vamos a recibir a nuestra invitada de esta noche, colaboradora, amiga, cursillista, muy querida, Soledad de Vasallo, quien nos va a hablar de ese viaje a Medio Oriente del Papa Francisco con el tema Francisco, constructor de la paz. A mí no hay que darme casi la bienvenida porque esta también es mi casa, o sea, yo desaparezco y aparezco como los cometas, pero siempre estoy disponible y más con un tema que siempre me ha apasionado y con un santo padre que también tiene el nombre de uno de mis santos favoritos, Francisco de Asís. Entonces, ¿cómo no construir la paz con él? Porque si él es constructor de la paz, nos ha llamado precisamente a que construyamos la paz con él. Cuando Marisabel me llamó, me dijo que si podía, digo, yo los miércoles tengo clase hasta las 8, pero nada, arranco para allá en FAI, en la, y aquí estoy con ustedes. Y quiero compartir ese viaje, pero no tanto el viaje, sino cada uno de los momentos especiales en donde compartió con los líderes judíos y con los líderes musulmanes, puesto que nosotros como católicos, cristianos católicos, también compartimos con ellos al padre de la fe, que es el padre Abraham. Abraham es el padre de la fe de los judíos, de los musulmanes y de nosotros, de los cristianos católicos, de los cristianos bautistas, de los cristianos pentecostales, de los ortodoxos griegos. Entonces tenemos una raíz común, por eso yo no lo llamo los hermanos esperados, sino los separados, no lo llamo los hermanos separados, sino los esperados, porque yo espero, y así ha de ser, que todos nos unamos en ese solo Dios. Entonces me voy a permitir ir pasando cada una de estas vistas para que viajemos un poquito. Fíjense cuál es el fondo musical. Tú has venido a la orilla, ¿verdad? Lo primero que él hizo fue buscar a dos personas, un judío y un musulmán, que lo acompañaran en su viaje. Ahí estaba el argentino Abraham Scorda y el dirigente islámico Omar Abud. Entonces se fue con ellos. Nunca en la historia de un papa había viajado acompañado de un musulmán y un judío. Francisco lo hizo. Sabemos que Pablo VI estuvo allá, sabemos que Juan Pablo II también, pero él se fue acompañado de estos dos hermanos. En el avión saludó. No tomó un avión especial, sino al Italia. Y camino a Tierra Santa, saludó a los pasajeros. Y lo más importante, bendijo a un periodista palestino. La Palestina es lo que siempre ha estado en guerra entre los judíos y los palestinos. Lo bendijo porque también estaba a bordo de ese avión. Llegó a Jordania, Amán, la capital de Jordania, el 24 de mayo, hace un mes y algo. Y tiene un sueño que trataba de hacerlo realidad. Y además lanzó un poderoso mensaje a toda esa zona. Ese es el viaje prácticamente. Amán queda en Jordania, que es la frontera este de todo el Israel. De ahí pasó a Betania, de Betania pasó a Belén, de Belén se fue a Tel Aviv, que es la capital, diríamos, política de Israel, y volvió a Jerusalén. Toda la parte de abajo es lo que está en conflicto, la famosa franja de Gaza, que todavía está en conflicto con los egipcios. Ese fue prácticamente su viaje. Ahí tenía actividades que fue realizando con cada uno de ellos. Y también aprovechó el momento para compartir con el jefe de la iglesia ortodoxa griega en Constantinopla, de Constantinopla y de Turquía, que son los que tienen a su cargo también parte de las reliquias en Jerusalén, en Tierra Santa.
Increíble esa vista, ¿verdad? Con todos los dignatarios jordanos. Fue recibido por el príncipe Gassi, que es el asesor en materia de religión del rey. Le rindieron los honores de Estado. Está en el Palacio de Jordania. Y un guardia de honor le dio la bienvenida al Papa, y el del rey jordano Abdullah II recibió al Papa en el Palacio Real con un discurso. El rey Abdullah está reconocido y reconoció que el Papa se ha convertido en la conciencia del mundo y le agradeció su liderazgo basado en dos elementos importantísimos: el diálogo y la búsqueda de la paz. También en Jordania, donde hay decenas de miles de refugiados sirios con todo el conflicto de Siria, el Papa pidió una resolución urgente para la guerra civil que vive el país, para que traten todos los países de la región de detener esa guerra. Ante el rey de Jordania indicó que la paz se compra, no se compra ni se vende, es cuestión de gestos. Y añadió que es un don que debemos construir mediante gestos grandes y pequeños en nuestra vida cotidiana. Hay una serie de puntos que yo quisiera que nos grabáramos. La paz no se compra ni se vende, es cuestión de gestos. A veces nosotros un gesto amable que tengamos con un vecino que nos tira basura en el frente, en vez de ser la guerra, es la paz. En vez de maldecir a un motorista que se nos cruza o que se nos tira encima, le deseamos la paz y que se cuide. Y estamos construyendo con gestos la paz, porque ni se compra ni se vende. Ahí está, después de la misa, en el estadio de Amán. El Papa se trasladó en automóvil, eso queda pegadito de la frontera, al lado del río Jordán. El río Jordán no es un río grandísimo como el Amazonas, ni como inclusive ni siquiera como el río Sama, para no irnos tan lejos, pero es un río muy especial, muy especial. Está, ¿verdad?, a unos 50 kilómetros donde estaba el Papa, en Amán, y ahí fue donde se bautizó Jesús. Hay unas escaleras que van descendiendo al río. Fue a esa zona, se recogió en oración silenciosa. El Papa es profundamente orante. Bendijo el agua del río y además firmó el libro de honor de los visitantes. Pasó de Jordania, un país también musulmán, pasó a Israel y fue recibido por el presidente del Estado de Palestina, que está, ¿verdad?, siempre en su conflicto, Mahmoud Abbas, en la plaza en donde recibió los honores también de jefe de Estado. Y la banda tocó el himno del Vaticano. Y había un clima de gran cordialidad. Y él saludó a las distintas autoridades. Cuando se ve el video en vivo, hay muchos gestos de gente que no sabía cómo qué hacer. O sea, como que no creía lo que estaba pasando. Como, esto no es posible. O sea, ¿cómo es esto? Porque por primera vez se daba un caso de esta manera. Miren las fotografías que pusieron en toda esa zona. Y también el Papa honró al presidente Mahmoud Abbas en Belén, comentando que usted es conocido como un hombre de paz y artífice de la paz. Y al final se dirigió a todas las autoridades y a la población de Palestina, en su mayoría musulmana, y el Santo Padre rogó que Dios omnipotente los bendiga, los proteja y les conceda la sabiduría y la fuerza para emprender el precioso camino de la paz, para que las espadas se transformen en arados y la tierra vuelva a florecer en la prosperidad y en la concordia que todos merecemos. Salam. Salam aleikum es la forma en que los musulmanes se dan la paz. Los judíos se la dan como shalom y nosotros la paz. Pero los musulmanes se saludan con salam aleikum. Te saludo con el corazón y la mente. Ahí está también
en su recorrido por los territorios palestinos, celebró en una misa en Belén. Belén está rodeada por una muralla altísima. Es difícil entrar, los judíos no pueden entrar, los palestinos que están ahí tienen dificultades para salir. Y frente a la Basílica de la Natividad, que está en Belén, utilizó una cruz de madera elaborada por presos y celebró una misa ante un retablo muy original. Fíjense que es la escena de la adoración de los magos, y a quién vemos ahí como si fueran los magos. Jesús está entre María y José, que se visten como palestinos, el vestuario palestino. Y los tres reyes magos son los papas peregrinos en la tierra de Jesús: Pablo VI, Juan Pablo II y Benedicto XVI. Ahí tenemos también una vista, ¿verdad? Al terminar la misa en la Plaza de la Natividad, se dirigió al público y al presidente palestino para decirle: señor presidente Mahmoud Abbas, en este lugar donde nació el príncipe de la paz, deseo invitarle a usted y al señor presidente Shimon Peres a que elevemos juntos una intensa oración pidiendo a Dios el don de la paz. Shimon Peres es el presidente de Israel. A que elevemos juntos, ¿verdad?, una intensa oración pidiendo a Dios el don de la paz. Ofrezco la posibilidad de acoger este encuentro en oración en mi casa en el Vaticano. Quedó que fueran a reunirse a principios de junio, pero la cosa no funcionó, hubo problemas. Ahí está orando en el sitio, ¿verdad?, donde se supone que está el nacimiento, ¿verdad?, donde fue el nacimiento. Y ahí tuvo unas breves palabras y dijo también: construir la paz es difícil, construir la paz es difícil, pero vivir sin ella es un tormento. ¿Cómo dijo? Construir la paz es difícil, pero vivir sin ella. Los hombres y mujeres de esta tierra y de todo el mundo nos piden presentar a Dios sus anhelos de paz. La paz interior que tengamos nosotros es la que reflejamos, y en la medida que seamos hombres y mujeres de paz, podemos, junto con Francisco I, construir la paz. En las oficinas, los dos presidentes confirmaron rápidamente que aceptaban la invitación papal, y eso fue una sorpresa absoluta, porque eso no estaba dentro del protocolo, sino más bien de un potro loco. Y solo un par de horas más tarde, la agencia de prensa asociada confirmó que ambos jefes de Estado habían aceptado la invitación del Papa y se reunirían en el próximo mes de julio en el Vaticano. No pudo ser, pero será. Cuando pasó junto al muro de segregación erigido por Israel, o sea, para separar a Belén, el Papa pidió al chofer que se detuviera, bajó, se acercó a pie y oró en silencio por espacio de unos 5 minutos, en un gesto que el portavoz del Vaticano calificó de muy simbólico. Después inclinó su cabeza y apoyó su frente sobre el frío y gris hormigón, sin pronunciar palabra alguna, pero dejando una imagen para la historia. Después, cuando estuvo, ¿verdad?, dentro de ya Jerusalén y de Israel, hizo todas esas visitas. Vamos a hacer un rápido. Fue recibido cuando llegó al territorio ya más israelita, más judío, por el presidente israelí, que es Shimon Peres, y el primer ministro Benjamín Netanyahu, entre otros dirigentes de los tres poderes, o sea, el poder ejército, las fuerzas de seguridad y el protocolo local. Fue un gesto también muy lindo. El Papa Francisco y el presidente Shimon Peres, a su llegada a la residencia presidencial en Jerusalén, dijo Israel que la peregrinación del Papa Francisco a Tierra Santa supone un llamamiento de paz en la región y renovó su compromiso de compartir con él los esfuerzos para erradicar las semillas del mal, del odio y del racismo. Tenemos que aplicarnos nosotros también. Ahí está, ¿verdad? La resolución de los dos estados, el Estado israelí y el Estado palestino, se convierta en una realidad. Ese es con Shimon Peres. Ese fue otro encuentro también muy lindo.
Uno de los puntos más importantes y uno de los motivos del viaje también de Papa Francisco a Tierra Santa fue su encuentro con el patriarca de Constantinopla, que para los ortodoxos es su sumo pontífice, ¿no? Tras firmar una declaración conjunta, se trasladó junto con el patriarca Bartolomé al Santo Sepulcro. El Santo Sepulcro está también bajo la guarda de ellos y de los franciscanos. Realizó un encuentro para una oración ecuménica con los patriarcas de las otras iglesias cristianas, o sea, la ortodoxa griega, la latina, la armedia, la copta, la ortodoxa siria y la etíope, en la Basílica del Santo Sepulcro, principal santuario de la cristiandad, construido en el sitio donde Jesús fue crucificado. Porque nosotros somos cristianos católicos, pero el resto también son cristianos y todos somos uno, todos somos hermanos. Una de las paradas en la Ciudad Santa pasaba por la explanada de las mezquitas. Allá fue recibido por el Gran Mufti, que es el encargado, el que cuida toda esa zona. Desde este lugar clave para los musulmanes lanzó un importante mensaje a todas las personas y comunidades que se reconocen en Abraham: respetémonos y amémonos, como nos decían, ¿verdad? Respetémonos y amémonos. Los unos a otros, como hermanos y hermanas, aprendamos a comprender el dolor del otro, que nadie instrumentalice el nombre de Dios para la violencia. Trabajemos juntos por la justicia y por la paz. Esa es la cúpula de la Gran Roca, ese es un templo musulmán encima de las murallas, es el lugar más sagrado del Islam, en la cima del complejo que está disputado entre las tres religiones, los judíos, los cristianos y los musulmanes. Es el noble santuario y los judíos lo tienen también como el monte del templo. Ahí es que está un poco más abajo la muralla oeste o el muro de las lamentaciones. Ahí está, hay un museo dentro de Jerusalén del Holocausto que recuerda todo el problema, todas las muertes de los 6 millones de judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Hizo una ofrenda floral junto a la llama eterna que está vigente todo el tiempo y pronunció una sentida oración tras saludar con calidez a 7 sobrevivientes de aquel genocidio. Encender el fuego de la memoria y rezar ante una corona de flores que le presentó una niña católica y un niño judío. Hay también, durante su estancia en el Cementerio Nacional de Israel, se saltó la agenda y se desvió del itinerario para acudir a rezar en una lápida dedicada a las víctimas del terrorismo en Israel. También, ¿verdad? Cuando en la visita al Museo del Holocausto, fue acompañado por el presidente Shimon Peres y por Benjamín Netanyahu, donde recuerda, ¿verdad?, a todas esas fotos de ese genocidio de los judíos, y se convirtió en el primer pontífice en visitar la tumba de Theodor Herzl, que fue el fundador del sionismo. Ahí tenemos, visitó los grandes rabinos de Israel en el centro Heishal Shlomo y junto a la gran sinagoga en Jerusalén. Ese es el muro oeste, el muro de las lamentaciones, que compartimos, ¿verdad?, tanto con los judíos como los musulmanes. Está dividido, de un lado oran las mujeres, del otro lado oran los hombres. Ahí, ¿verdad?, como oran los judíos ponen su mano derecha, ponen la cabeza y oran dentro de al lado de ese muro. Entonces, así mismo lo hizo Francisco en el lugar de culto más importante para los judíos. También puso un papel, la gente acostumbra a poner alguna petición, entonces lo que puso fue el Padre Nuestro. Dijo: pongo el Padre Nuestro en mi lengua original, que es el español, como me lo enseñó a rezar mi madre. Ahí está, en un abrazo muy especial, abrazando a un rabino y a un líder musulmán, uno de cada lado. Fíjense que el Papa siempre lleva su solideo. Los judíos, cuando van al Muro de las Lamentaciones, tienen que usar un kipá,
que es el gorrito negro, que es el mismo que usamos nosotros, bueno, usamos nosotros no, perdón, que utilizan nuestros obispos, el solideo, en memoria también de nuestras raíces judeocristianas. Los musulmanes usan algo semejante, más tejido y más grande, un poquito más grande. Y volvió a repetir: respetémonos y amémonos los unos a los otros como hermanos y hermanas. Dijo, ¿verdad?, otra vez de nuevo al visitar la explanada de las mezquitas. También tuvo un acto que se sacó un poquito más de lo normal, y en ese sentido, desde afuera del Muro de las Lamentaciones, se trasladó al monte Herzl, ayudado por una joven y un joven cristianos. También depositó una ofrenda de flores en el Cementerio Nacional Israelí. Ahí está, ¿verdad? En una pequeña conferencia que tuvo: mi peregrinación no sería completa si no incluyera también el encuentro con las personas y las comunidades que viven en esta tierra. Y por eso me alegro de poder estar con ustedes, amigos musulmanes, expresó el Papa, ¿verdad?, al líder musulmán religioso Mohamed Hussein. Ahí vemos una vista, al final atrás está la Basílica Ortodoxa griega, y aquí está la iglesia de San Juan al lado de lo que es el huerto de los olivos. Se dirigió al huerto de Getsemaní, que fue el escenario de la agonía de Jesús, para alentar a los creyentes y a mantener el entusiasmo y la confianza en su camino y misión, y no dejarse vencer por el miedo y la desesperanza. Ahí se entrevistó también con el ortodoxo griego, con el patriarca de Constantinopla. Plantó también un olivo dentro del huerto de los olivos y recordó el que plantó, ¿verdad?, Pablo VI en su primera visita a Israel. Ahí está lo que es el cenáculo, el segundo piso, donde celebró la última cena de Jesús. Él celebró una misa con un grupo escogido de sacerdotes y de obispos. Esa es la vista del mismo cenáculo, pero sin nada. Ahí fue donde se realizó la última cena. Ahí está compartiendo, ¿verdad? Hay que seguir esforzándose por lograr la tan deseada paz en Oriente Próximo, y para conseguirla es necesario y urgente encontrar una solución pacífica a la crisis de Siria, una justa solución al conflicto entre israelitas y palestinos. Ahí tenemos una vista de Jerusalén. El primer papa latinoamericano, conocido por sus gestos y propuestas novedosas, regresó a Roma con la promesa del presidente israelí Shimon Peres y del líder palestino Mahmoud Abbas de una posible reunión el 6 de junio para orar por la paz en el Medio Oriente. Él estuvo 3 días, 24, 25 y 26. Pero marcó toda una historia. Y el Papa Francisco reconoció que su viaje de 3 días a Tierra Santa le permitió fomentar el camino de la paz y la reconciliación entre los pueblos y las religiones, según afirmó su llegada. Si Él construye la paz y nos invita a construir la paz, yo quiero también reflexionar con ustedes brevemente sobre lo que debe de ser la paz para nosotros.
sobre lo que nosotros tenemos que construir nuestra propia paz. Y es la paz que traigo en mi pecho. Esa paz que yo traigo en mi pecho es ahora diferente de la que soñé un día. En mi generación, que no es una generación muy antigua, fue la generación de los hippies, donde su lema era paz y amor. Peace and love. Y uno vivía, ¿verdad?, los años 60 en esa onda. Hubo sus descalabros por aquí y por allá, pero el mensaje era ese: paz y amor. Y nosotros en la misa compartimos la paz, ¿verdad? Nosotros inclusive, Señor Jesucristo, que dijiste a sus apóstoles: mi paz les dejo, mi paz les doy. ¿Qué más dice? No aumenta nuestros pecados, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, eso no podemos decirlo repetitivamente como una cotorra, tiene que ser algo que vamos construyendo internamente. Cuando uno es joven e inmaduro, se cree que tener la paz es poder hacer lo que uno quiera. Yo estoy en paz y por lo tanto puedo hacer lo que quiera. Quedarse en silencio y jamás enfrentar una contradicción o una decepción. Yo estoy bien, no hay problema. Pero el tiempo nos va mostrando que la paz es el resultado del entendimiento de algunas lecciones importantes que la vida nos ofrece. La paz está en el dinamismo de la vida, en el trabajo, en la esperanza, en la confianza y sobre todo en la fe. Un hombre y una mujer de paz son hombres y mujeres de fe. Esa fe que va creciendo en nosotros desde el bautismo, que nos ponen esa semilla, hasta cuando vamos penetrando, ¿verdad?, en las verdades y nos vamos llenando de ese espíritu. Y ese espíritu de Dios, del príncipe de la paz, se va adueñando de nosotros. Por eso es en nuestro trabajo interior, en una esperanza, que es lo último que pierde un cristiano, en la confianza y en la fe. Tener paz es tener la conciencia tranquila, es poderse acostar de noche y dormir hasta el otro día, aunque haya calor, aunque te piquen los mosquitos, aunque la chinquincuya te haga despertarte. ¿Por qué? Porque es la conciencia tranquila, es tener certeza de que se hizo lo mejor o por lo menos se intentó. Y lo que voy a hacer mañana va a ser todavía mucho mejor que hoy. Tener paz es asumir responsabilidades y cumplirlas. Es tener serenidad en los momentos más difíciles de la vida, porque el Señor está contigo. Cristo y yo, mayoría aplastante. Entonces, si Él está conmigo y es el príncipe de la paz, ¿cómo yo no puedo tener paz interior? Pero hay que irla cultivando, porque el medio ambiente nos puede arropar. Tener paz es tener oídos que oigan, ojos que vean y boca que digan las palabras que construyan. Por eso es tan interesante y tan bueno iniciar, ¿verdad?, con los laudes de la mañana. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará. Ya cuando tú empiezas así el día, es difícil que tú te incomodes. No imposible, pero sí difícil. Señor, ven, date prisa en socorrerme, porque uno ha pasado el día entero en la brega y ya a las 6 de la tarde necesito un refuerzo. Señor, date prisa en socorrerme. Tener paz es tener un corazón que ama a todo el mundo. Es muy bueno, es muy fácil amar a los que te quedan cerca, pero también tienes que amar a aquellos que, ¿verdad?, te hacen daño, que te han herido, porque también tener paz es admitir la propia imperfección, es reconocer los miedos, nuestras flaquezas y nuestras carencias, y cómo poco a poco nosotros podemos ir creciendo en la confianza, en la fe, en el espíritu, para poder construir nuestra paz interior y transmitirla a los demás. Tener paz es respetar las opiniones contrarias y evitar las ofensas.
Tener paz es aprender de tus propios errores. No somos perfectos, somos perfectibles. El Señor no escoge los perfectos. ¿Agarró a quién? A Abraham y lo llevó. Agarró a Samuel, agarró a Moisés y los llamó. Cada uno de nosotros tiene una llamada. Pero no somos todos perfectos, somos perfectibles y Él nos va llevando por el camino poco a poco. Deja que nos caigamos, que recojamos, que volvamos, que crezcamos junto con Él en ese camino. Tener paz es tener el valor de llorar o de sonreír cuando sea necesario. Tener paz es tener las fuerzas para volver atrás, para algo que a veces es muy difícil, pedir perdón, rehacer el camino y agradecer. El perdón tiene 4 grandes momentos. Perdónate a ti mismo. No somos perfectos, cometemos errores, metemos la pata, hacemos un tollo, pero perdónate. Y no arrastres tu ayer, hoy, déjalo suelto. Segundo, perdón al otro. Alguien dijo, la mejor venganza es el perdón. Y todavía más bonito, Juan Pablo II dijo, el perdón es la purificación de la memoria. No tengo por qué recordar nada. Y todavía más, cuando recuerdas sin dolor, has perdonado. Entonces, el perdón, ¿verdad?, nos hace crecer. A veces tenemos también que perdonar a Dios porque inconsciente o inconscientemente decimos, ¿por qué Dios ha permitido esto? ¿Por qué lo permite? No, pero Dios no se mete. Tenemos el libre albedrío. Tenemos que perdonarnos a nosotros, perdonar al otro, perdonar a Dios. Pero lo más importante es que tenemos la seguridad de que recibimos siempre el perdón de Dios, siempre. Su sangre fue derramada por nosotros, por cada uno de nosotros. ¿Para quién? Para la redención de nuestros pecados. Para que sepamos que Él está ahí siempre. La paz que ahora traigo en mi pecho es la tranquilidad de aceptar a los otros como son y estar dispuesto a cambiar mis propias imperfecciones. Cuesta, porque uno siempre piensa que está, ¿verdad?, que es lo mejor de la bolita del mundo, pero uno se tiene que dar cuenta que hay aristas que limar. Es la voluntad de tener que compartir lo poco que tengo. Es mejorar lo que está a mi alcance. Esto no es cuestión política, de cambiar, nada de eso, no. Esto es mejorar lo que está a mi alcance, aceptar lo que no puede ser cambiado y tener la lucidez para distinguir una cosa de otra. Tener paz es admitir que no siempre tengo la razón, por eso tengo que escuchar, mirar y hablar, para que también el otro, ¿verdad?, sea capaz. Tener paz y ser una persona de paz, tener una paz interior, es la certeza de la vida futura y la convicción de que recibiré de las leyes soberanas de la vida lo que a ellas yo le haya dado. El Señor a cada uno de nosotros nos da un carisma especial, una llamada especial. Por eso tenemos que estar atentos para poder, ¿verdad?, dar de ese carisma y poder recibir lo que nosotros hemos dado. Acuérdense que la parábola del sembrador nos dice que donde cayó la tierra da 30, 60 y 100%. Entonces cada uno de nosotros tiene que esforzarse cada vez más para construir la paz. Un cristiano es un ser, hombre y mujer, de paz. La paz no se compra ni se vende. La paz se construye. El Papa Francisco está construyendo la paz, pero necesita de cada uno de nosotros en el sitio donde estemos para que seamos con él constructores de paz. Primero tenemos que construir nuestra propia paz interior, ir creciendo en el Espíritu, y en la medida que crezcamos en el Espíritu, ese mismo Espíritu, uno de sus dones, ¿verdad?, es el discernimiento y la paz. Ser personas, hombres y mujeres de paz, capaces no solamente de vivirla, sino también de transmitirla, porque la justicia y la paz van de la mano. Y si nosotros queremos, ¿verdad?, dar testimonio de que somos cristianos comprometidos con nuestra acción, lo primero que tenemos que transmitir es que somos gente, shalom,
Salem aleikum y paz.